porque me dicen Héctor. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar una palabra que es terrorífica. Se llama terror. Es una palabra que no tiene una traducción exacta. Los españoles la llaman terruño, pero no es terruño. Teresa, buen día. No es terruño. El terroir es toda una serie de cosas que afectan a las vides para vino. Acuérdense, Quetzal, muy buenos días. Las vides para vino son diferentes, son otra raza, ¿sí? No son vides ni para comer, ni son vides para hacer pasitas, son otra historia. Entonces, vamos a empezar a hablar del terroir para que ustedes entiendan y comprendan el vino mexicano. Por favor, Jorge, poner la primera. La especie se llama Vitis vinifera. Ese es el nombre técnico de las vides para vino. ¿Sí? Las referencias históricas es que en el Cáucaso, allá en Sumeria, 6,000 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de más de 8,000 años antes de Cristo, que ya hay referencias arqueológicas y por escrito de las uvas en esa zona. Pasó a Sumeria, después a Egipto, luego a Fenicia, llegó a Grecia, ¿sí? Y luego los romanos se encargaron de pasarla por todos lados. En España, Portugal y Francia, con la conquista romana, se extendió la uva, las vides, hasta las Islas Británicas. Esa es una historia rápida, ¿sí?, del vino en el mundo. Cambiamos, por favor. En México tiene una historia bonita, pero triste. En 1521, ¿sí?, llegan misioneros, traen vides para sembrar, pero se encuentran con que aquí en México ya había muchas vides. Toda la zona costera había vides. En el Valle de Parras actual había vides. Por eso se llamó Valle de Parras. Bien, en 1531, el rey Carlos V ordenó que todo barco que viniera a la Nueva España trajera vides para plantar. Eso incluía a Perú, incluía a Centroamérica y también, lógicamente, a México y lo que era la porción que nos quitaron los americanos, todo eso. Muy bien, pero en 1593 había un auge impresionante de vides en México. Se producía mucho vino y muy bueno. Tan es así que el capitán Francisco de Urdiñola fundó la finca Marqués de Aguayo, que es actualmente Casa Madero. Muy bien. Pero en 1595, el siguiente rey, lo presionaron los productores españoles y ordenó la destrucción de todos los viñedos en el Nuevo Mundo. En México le hicieron caso y casi arrasaron con todo. En Perú y en otras partes ni le hicieron caso. Pero en México sí. Nos quedamos sin uvas. Solamente algunos viñedos producían uvas para producir vino para consagrar. Y la industria mexicana del vino se fue para abajo. Cambiamos, por favor. Ahora, ustedes se preguntarán que la uva
se da en cualquier parte. No. Ya estamos hablando de terroir. Los suelos para una uva tienen que ser pobres en materia orgánica. Quiere decir que esos suelos muy llenos de hoja, muy llenos de materia orgánica, no sirven. No para las uvas. Servirán para las plantas, servirán para el café y para otros, pero no para el vino. Las uvas para vino requieren buen drenaje y les gustan las colinas, precisamente por el drenaje. Los suelos deben ser ligeramente ácidos, del 5 al 7%, ¿sí? Con un pH de 5 a 7. Muy bien, fíjense en esto. Si el suelo tiene hierro, mucho hierro, el color de los rojos, de los tintos, se va a hacer azul. En terrenos calizos, ¿sí? Los aromas se hacen maravillosos. Entonces, cada suelo le da a la uva diferentes cualidades. Hay un suelo que se considera ideal, que se le llama en España franco. Es el que tiene arenas, piedras, minerales, arcilla y algo de limo, pero no son ricos en materia orgánica y deben tener muy buen drenaje. Eso es los suelos. Cambiamos, por favor. Existen unos estudios que precisamente se llaman las franjas del vino. Si se fijan ustedes, la parte norte está entre los paralelos 30 y 50 y la parte sur está entre los paralelos 30 y 50 también. Es decir, se invierte. Pero al centro está lo que se conoce como Ecuador. ¿Qué hay en el Ecuador? Mucha humedad, muchas lluvias, suelos orgánicos con mucha materia. Ahí no se da bien las uvas. Por eso, si se fijan en el mapa donde está la República Mexicana, la franja del vino apenas roza México. Sin embargo, Estados Unidos, parte de Canadá y del otro lado, toda Europa, incluyendo China, ¿sí? Son aptas para el vino. Y en la parte sur tenemos mucho de Sudamérica, Chile, Argentina, todos esos países son capaces de producir buen vino. El sur de África y lo que es Australia. Esas son las franjas del vino, pero quiere decir que ahí es las zonas donde los climas se prestan, donde la tierra se presta. Pero tampoco es 100% cierto. Hay zonas de estas partes totalmente áridas, desérticas, ¿sí? Donde no se dan los vinos. Ahorita vamos a hablar de eso. Cambiamos, por favor. La vid se cultiva en todo el mundo, especialmente, como lo decíamos, en las latitudes 50, 30, norte y sur del Ecuador, donde están definidas muy bien las 4 estaciones del año. Eso es importante. Y el factor climático varía de 15 a 25 grados. O sea, templadito. Puede subir, ¿sí? Puede bajar un poquito, pero ese es el factor principal del clima para las uvas. Ahora, ¿hay otros factores? Sí. Lluvias durante la maduración, heladas cuando florecen, cuando hay mucho hongo, cuando hay pájaros, etcétera. Pero también una buena uva producida por el viticultor puede ser echada a perder por un mal enólogo
o por las malas condiciones higiénicas de una bodega. Un buen vino que haya producido un gran vinicultor y un enólogo que lo haya magnificado, pero con las condiciones higiénicas malas de una bodega o mal cuidado de los bodegueros, se echa a perder. Es decir, hay muchos otros factores. Entonces, vamos a hablar de microclimas. En la República Mexicana, así como ustedes vieron las franjas del vino, en el centro existen, gracias a nuestras variedades de clima, lo que se llama microclima. Eso es lo que vamos a tratar, porque en Querétaro, por ejemplo, no hay franja del vino. Estamos muy lejos de la franja del vino, pero se están dando buenos vinos. ¿Por qué? Pero solamente en ciertas partes de Querétaro. En San Miguel de Allende se están produciendo vinos. Sí, pero no en todo San Miguel de Allende, ciertas partecitas. Y así como eso, les puedo mencionar muchas otras. Microclima es una zona donde hay suelo diferente, con un clima diferente, que hace que las vides se fortalezcan y que se dé buen vino. Porque en todos lados puede crecer una uva, pero de ahí a hacer buen vino hay una gran diferencia. Un ejemplo, el estado de Puebla, va uno manejando y cuando llega uno a la sierra hace mucho frío. Hay bosques, ¿sí? Y cuando pasa uno a otras partes de Hidalgo está semidesértico. Quiere decir que nuestra geografía y nuestro clima varía. Precisamente con estudios actuales se determina cuáles son los microclimas donde es apta la vid. Esa es la clave del asunto. Entonces, hubo hace unos años un viñedo donde mandaron a Francia un tubo con tierra desde la superficie hasta 1,5 metros abajo. Mandaron un estudio completo de clima y lo mandaron a Francia, a la Universidad del Vino, y les dijeron: quiero uvas que se puedan plantar en esta tierra con este clima. Entonces les mandaron las uvas adecuadas. Eso cuesta mucho. Muchos otros no lo hacen. ¿Qué hacen? Plantan uva Shiraz, Nebbiolo, Merlot y a ver qué pasa. A ver qué se da bien. Sí, válido también, pero también es costoso, porque entonces tienen que tener de diferentes uvas. Y entonces sucede mucho que uno va, digamos, a la redonda y tienen buen vino espumoso, pero un pésimo tinto. Y va uno a Peña de Bernal y tiene muy buen Shiraz y tiene muy bueno Malbec, pero las otras uvas, malo. Entonces, en un viñedo donde siembran muchas variedades, es para ir probando qué uva se da bien de acuerdo al suelo y al microclima que tiene esa región. Por eso, ahora que vamos a hablar de las diferentes regiones de México nuevas, vamos a analizar un poquito los suelos, un poquito el clima, un poquito el microclima, y también vamos a analizar qué uvas se dan muy bien en esas latitudes. Un ejemplo, hoy toca comprar un vino. Claro, Rolando, compra por favor Cabernet Sauvignon
o Shiraz del Valle de Parras. Yo recomiendo Shiraz, Madero, y del lado de Cabernet Sauvignon, Don Leo. Sensacionales, excelentes. En el Valle de Parras, volviendo al tema, la uva Shiraz se dio maravillosamente bien. Junto, unos inversionistas estudiaron y le metieron mucho dinero y apostaron por la Cabernet Sauvignon de acuerdo a los estudios que le hicieron al suelo y al clima. Y entonces la uva Cabernet Sauvignon del Valle de Parras, de la marca Leo, ganó hace unos años el título del mejor Cabernet del mundo. Entonces, Don Leo tiene ese título en Cabernet Sauvignon. Y por otro lado, Madero, ¿en dónde está? Tiene el título del mejor Shiraz de México. Entonces, eso es importante. No todas las vinícolas, todos sus vinos son buenos. También sucede en Europa lo mismo, pero allá ya son más papistas. Allá dicen, en esta tierra solamente se siembra tempranillo. Se acabó. Lo demás que se siembre no puede salir con la denominación de origen de este lugar. Siembren lo que quieran, pero solamente la tempranillo es denominación de origen. En México no existe eso. Existe prueba y error. Pero muy buenos vinos, sí. Pero hay que saber qué vino, de qué vinícola es lo que está bueno. Gracias a microclima y a estudios modernos que se han hecho. Entonces, mis queridos amigos, a partir de la próxima semana vamos a hacer un recorrido principalmente en México y ya de ahí nos vamos al mundo para conocer también los vinos del mundo. Me da gusto estar con ustedes. Que tengan una mañana muy rica y digamos salud al mediodía con nuestros amigos, con nuestros familiares, con una buena copa de vino. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Salud, don Guillermo. Muchísimas gracias a usted, como siempre. Como siempre, un placer escucharle y sobre todo también pues saber de todo esto que usted nos aporta cada sección que tenemos el gusto de escucharlo. Que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos la que sigue para seguir con estas clases magistrales. Gracias. Pásela muy bien, don Memo. Un abrazo, salud, don Memo, don Guillermo García Comese. Una disculpa, es que se estaban aquí despidiendo de un panelista que se retiró y entonces ahí la confusión con Héctor Carvajal. Pero desde luego que don Guillermo García Comese, inconfundible para todos nosotros. Gracias, don Memo. Le mandamos un abrazo fuerte.